solo bautismo. Amén. Y es importante entender esta base, este fundamento, amén, de que nosotros podamos entender para conectarnos en dimensiones espirituales o para desarrollar un tipo de fe o de credo en nuestras vidas, tiene que estar basado en la fe. Ya conmigo, es importante saber que todo lo que yo creo y todo lo que yo dejo lugar espiritualmente en mi vida tiene que tener un fundamento y una base. Amén. Que tiene que ser la fe en Dios o la fe en la palabra de Dios. Amén. Entonces hay personas que creen de muchas formas, de muchas maneras. Por eso hay dimensiones espirituales que se mueven en sus vidas y por eso hay una separación, ¿sí?, del mover de Dios y de los ámbitos de Dios. Hay personas que han puesto su fe, amén, y creen realmente, pero creen de una manera errante, porque no es el fundamento en que se tiene que creer. Algunas veces creemos en diferentes cosas, en diferentes maneras, y tenemos diferentes tipos de conexiones y diferentes tipos de prácticas. Nosotros hemos entrado, por favor, entienda esto, amén, hemos entrado en lugares donde vemos a través del fundamento de la fe diferentes tipos de imágenes, figuras en su casa. Amén. Y todas esas cosas son cosas que conectan ese lugar, conectan esa casa, conectan esa familia con ese tipo de fe. Ahora, esos objetos son los portales, son por medio de eso que se alimentan y entran a las dimensiones espirituales de esa fe. Y hay personas que creen en diferentes cosas y comienzan a apartarse de Dios y entrar en mundos espirituales más oscuros y más justamente complicados para su vida. Por eso es importante saber usar la fe. Amén. Saber que la fe es algo poderoso. Amén. Y saber que la fe podemos conectarnos con dimensiones espirituales o sobrenaturales. Amén. Entonces es importante saber que nosotros tenemos que basarnos en la fe. Amén. Porque la fe te revela, amén, un mover poderoso, un mover único y un mover justamente que cambió el destino y el curso de la humanidad. La fe no se trata de nosotros, la fe no se trata de lo que yo necesito. Entra, pero no se trata principalmente. La fe es para que yo entienda de lo que es Dios y de lo que hizo Dios por nosotros, de lo que Dios ha pagado por nuestras vidas y de lo que Dios a nosotros los liberó por medio justamente del sacrificio de la cruz y por el sacrificio de Cristo. Diga conmigo, amén, amén. Entonces hay cosas que yo voy a encontrar en Dios, hay cosas que voy a encontrar en Cristo Jesús cuando mi vida comienza a estar basada en la fe. Cuando yo comienzo a entrar en la fe, yo comienzo a entrar en la atmósfera y en el mundo espiritual de lo que habla y de lo que trata la fe. Levántame sus manos y póngale vida en esta mañana. Entonces la Biblia dice que Cristo por nosotros ya fue entregado para que nosotros seamos liberados. Amén. La Biblia dice que Cristo ya se llevó nuestras enfermedades y aunque nosotros hoy podamos físicamente, aleluya, venir con una enfermedad, pero Cristo ya se la llevó y en este lugar venimos para ser liberados, desatados de todo tipo de enfermedades en el nombre de Jesús. Entonces mi fe era el lugar donde estaban los recursos de mi milagro, era el lugar donde estaban los recursos de mi sanidad, era el lugar donde estaban los recursos
en una nueva criatura, según Dios dice la Biblia. Entonces, ¿de qué se trata de la fe? Se trata del Señor, diga del Señor. Y se trata de mi transformación en Él o a Él. Diga conmigo, se trata de mi transformación a ese Señor, a ese Dios eterno, a ese Dios todopoderoso. Entonces la vida, para que entre en otro curso, tiene que tomar otra determinación y tener otras definiciones en ella misma. Entonces nosotros venimos a través de nuestra fe para entender justamente la dimensión de Dios y ser nosotros transformados en Él o ser transformados para Él. Diga conmigo, porque los cambios de nuestra vida no están fuera de nosotros, los cambios de nuestra vida están en nosotros. Veo eso, hermano. Entonces Dios vino para que nosotros, a través de la dimensión del bautismo, los podamos arrepentir. Pero la palabra arrepentir no habla solamente de pecados, no habla solamente de iniquidad. La palabra arrepentir es la palabra justamente en el original. Diga metanoia. ¿Qué quiere decir? Ser transformado en una mentalidad diferente. Cuando vino Dios al mundo, cuando vino el mensaje de Dios en esta tierra, le dijo: arrepentíos y convertidos. Y la palabra arrepentido habla un cambio de mentalidad. Diga, un cambio de mentalidad. Hoy tenemos que adaptar a través de la fe una mentalidad nueva, una mentalidad transformada, una mentalidad diferente. Diga conmigo, para ver a través de nuestros diseños, para ver a través de nuestros proyectos, para ver a través justamente de nuestro entendimiento. Diga conmigo, la clave de mi cambio, la clave de mi transformación no está fuera de mí, sino está dentro mío. Y es la dimensión de fe que yo hoy vengo a tomar en el nombre poderoso de Jesucristo. Diga aleluya. Entonces diga conmigo, hay una sola fe que no podemos nosotros ver en nuestra fe dimensiones ajenas a ella. Amén. Yo, si estoy fundamentado en la fe, yo tengo que realmente verme en el centro, verme en la plenitud de ella, para que yo pueda utilizar toda dimensión y toda capacidad que la fe viene a generar y a provocar en mi vida. Entonces yo no puedo verme, amén, desconectado o fuera de esa dimensión de fe. Yo no puedo ver que en mí no esté la plenitud de la fe. Muevan su manito. Amén. Porque ¿cómo yo voy a enfrentar algo en desánimo? ¿Cómo voy a enfrentar algo? Amén. Cuando yo, mis principios o mi patrón de vida es justamente el desánimo. Cuando encuentro un obstáculo me desanimo. Cuando encuentro un problema me desanimo. Cuando enfrento algo me desanimo. Muevan su mano. Entonces eso no es la dimensión donde realmente va a manifestar el poder del Señor, el poder de su fuerza. Cuando la Biblia habla de luchas espirituales o batallas que tendremos en algún lugar y en algún momento de nuestra vida, amén, la Biblia dice fortaleceos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahora yo no entiendo justamente que el desánimo sea una fortaleza. El desánimo es una fortaleza en contra de lo que tú eres, en contra de tus capacidades, en contra de tus habilidades, en contra de tus recursos. Diga conmigo, es una fuerza destructora que no favorece mi vida, sino que comienza a demoler y a destruir todas las dimensiones de capacidad de mi vida. Vayan a sus momentos, por favor. Entonces, nosotros tenemos que saber que la Biblia dice fortalecer en el Señor. ¿En quién dice? En el Señor. ¿Y en qué? Y en el poder de su fuerza. Amén. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Porque si yo tengo lucha contra carne y sangre, la lucha sería pareja, sería algo en una dimensión de igualdad. Imagínense si la lucha de este Señor
fuera de carne y sangre, ganaría él, tendría una gran ventaja. Pero hay cosas que él enfrenta, que yo enfrento, que ella enfrenta, que no son cosas justamente de carne y sangre, son cosas que vienen de una dimensión espiritual, que vienen para destruir vida, salud, esperanza, familia, hogar, hijos, economía. Dígame amén. Entonces, aunque quiera, aunque tenga habilidades, tenga capacidades, yo no puedo golpear ese mundo espiritual, ese mundo invisible que teniendo fortalezas en mi humanidad me está dominando y me está justamente afectando. Por eso nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, es contra poderes espirituales que se batallan a través de la fe y estableciendo el nombre que son firmemente. En el nombre de Jesús los levantamos para pelear y para desarmar todo hombre que no intente desviarme. En el nombre de Jesús, dígame a mí. Entonces, vemos que la fe no es íntegra. Y cuando la fe no es íntegra, no puede ser una fe que se pueda destacar en la dimensión de las creencias o de los credos. Entonces la fe que Dios nos da una fe para que nosotros en esa fe seamos eficaces en todo. Y que nada para nosotros pueda ser imposible. Porque no estamos hablando de una fe que hemos heredado, se entiende, de mi familia, de mi generación, de mi abuela. Estoy heredando una fe bíblica, donde en esa fe bíblica habla de aquel Dios todopoderoso que vino a pagar el precio por nosotros, para que por medio del precio nosotros seamos justificados, que no arrastremos consecuencias, que no tengamos consecuencias que pagar en la vida, porque Él ya pagó la consecuencia, aleluya, por nosotros. Él pagó un precio alto por ustedes, por mí, por tu casa, por tu familia, por tus hijos. Y hoy a través de la fe viene Dios a traer esa justicia para descreditar todo lo que se te levanta en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que ver que nuestra fe tiene que ser una dimensión total, completa y absoluta de nosotros. Por eso somos definidos como personas de fe. Bueno, una semana. Amén. Si la fe todavía no es una dimensión total en nuestras vidas, completa en nuestras vidas, entonces todavía no somos de fe. Estamos intentando serlo, estamos intentando creerlo, estamos intentando creer, pero todavía no hemos llegado a serlo. Entonces nosotros tenemos que saber que hoy la fe tiene que ser la base principal. Amén. Y tiene que ser el fundamento total de lo que yo soy, de lo que yo hago, de lo que yo pienso, de lo que yo hablo. Porque muchas veces hablamos cosas bajo la influencia que nosotros estamos. Amén. Por eso es importante saber que nuestras palabras son como espadas de dos filos, que penetran, que batallan, que sujetan, que rechazan. Amén. Que aceptan. Amén. Entonces cuando yo estoy basado íntegramente, por más allá que mi situación sea difícil, por más allá como Job en un día vio la peor destrucción de su vida, la peor destrucción de su casa, la peor destrucción de su hogar, familia, hijos. Amén. Él se vio hasta enfermo físicamente, pero él jamás fue influenciado por lo que vivía. Por eso él fue un hombre basado en la fe. Y él dijo, más allá de lo que él vivía, yo sé que mi Redentor vive y él se levantará. Y él se va a levantar del polvo, se va a levantar de la ruina. Aunque he caído en ruina, pero hay uno que me levanta de la ruina. Aunque he caído en enfermedad, pero hay uno que me levanta de la enfermedad. La Biblia dice que la fe, mira conmigo fuerte, la fe es la acción de Dios. Ahora,
dimensión de mi necesidad, amén, o de mi aflicción, o de mi dolor. Hebreos 6, verso 12, dice que los antiguos por la fe y la paciencia, la fe y la paciencia, heredaron, tomaron las promesas de Dios. Ahora la palabra paciencia en el hebreo es la palabra upomene. Diga, upomene. Digamos, la Biblia dice que los antiguos por la fe y la paciencia tuvieron fe y tuvieron paciencia. ¿Qué quiero decir? Que ellos para alcanzar, lograr, obtener, tuvieron que esperar. Y hubo una distancia entre ellos y las cosas que ellos alcanzaron. Amén, ¿me entienden? Ahora la palabra paciencia quiere decir upo. Mene. Upo quiere decir estar debajo y mene quiere decir crisis, opresión, aflicción, tormento, desesperación. ¿No sus manos? Entonces no actuaron ellos, actuaron la fe de ellos. Pero la fe de ellos no estaba en cosas físicas, en cosas materiales, estaban en Dios. Estaban en Dios. Estaban en Dios. Entonces ellos no se fortalecieron en ellos, se fortalecieron en el Dios de ellos. No. Se fortalecieron en el Dios de ellos. Se fortalecieron. Amén. Entonces ese es el fundamento. Porque cuando vienen los avances en la vida que van a venir, porque Jesús dijo, hey muchachos, ¿saben que Dios no preparó a su iglesia a vivir en paz? No preparó a su iglesia a no tener ningún tipo de situación adversa. Jesús preparó a sus 12 discípulos y le dijo de esta manera, en este mundo, ¿qué le dijo? En este mundo tendréis aflicción. En este mundo tendréis. Entonces Dios preparó a la gente. Digamos, un guerrero no es alguien que nace, es alguien que surge. Diga, es alguien que surge, es alguien que es preparado para eso, que es entrenado, que es forjado para eso, que no solamente es capacitado para golpear, sino también para resistir. Jesús dijo, hey, en este mundo tendréis aflicción, en este mundo les van a golpear, en este mundo pueden perder, en este mundo pueden ser abatidos, pero no teman, porque dice el Señor que Él ha vencido el mundo. Todavía no han llegado hacia ti, pero tú tienes la fortaleza de la convicción que lo vas a alcanzar, que lo vas a tener, que lo vas a lograr, que lo vas a poseer, que lo vas a conquistar, que lo vas a lograr. Entonces nosotros tenemos personas que todavía no son de la fe, pero que intentan serlo, porque vemos que en su vida hay una mezcolanza. Jesús dijo, el que me oye estas palabras y las guarda, le compararé a un hombre prudente. Muevan sus manos. Pero dice, y el que me oye estas palabras y no las guarda, le compararé a un hombre insensato. Amén. Que dice, el prudente edifica su casa sobre la roca y el insensato sobre la arena. Y dice que vienen los abates, a los dos les llega lo mismo. Amén. Y vienen los abates con fuerza. Amén. Ahora cuando vienen los abates, no dan contra la estructura, dan contra el fundamento. Amén. Y cuando vienen los abates, no te van a encontrar a ti, van a encontrar tu fe. Amén. Amén, van a encontrar tu fe. Ahora, en los abates no trabaja la estructura, trabaja el fundamento. Y de ahí tú comienzas a entender de qué estás hecho. Amén. Y de ahí podés entender que tú creías ser hecho de algo que nunca alcanzaste a ser. Por eso cuando tú resistes, amén, cuando tú resistes, ¿sí?, la leve tribulación,
viene cada vez mayor peso de gloria. Si tú vences el dolor, tú jamás vas a estar debajo del dolor, sino caminarás sobre el dolor. Cuando tú vences la aflicción, cuando tú vences el problema, cuando tú vences la pobreza, cuando tú siempre te van a dar crédito. Siempre te van a dar crédito. Saben que hay personas que son gladiadores, luchadores, y hay gente que ni sabe cuáles fueron sus peleas, con quién pelearon, pero ya saben, tienen 50 peleas, todo por nocaut. Ya saben quién fueron, es verdad. No, este tiene 28 peleas, una ganada, 27 invicto, perdido. Entonces ya dicen, ay, qué fácil, este es débil, este no resiste. Amén. Por eso nosotros tenemos que entender que cada situación te puede llevar a perder o te puede llevar a ganar. Te puede llevar hacia atrás o te puede llevar hacia adelante. Te puede llevar hacia abajo o te puede llevar hacia arriba. Entonces, diga conmigo, tenemos que tener una sola fe. Ahora, quiero que entremos en esto. La Biblia habla de dos cosas. Diga conmigo que puede el hombre conectarse con Dios o con la dimensión espiritual de Dios, no hay otra. Primero era la ley para el pueblo de Israel por medio de Moisés, donde el pueblo podía entrar, conocer, experimentar, ver, recibir el mover, recibir la autoridad, recibir la bendición de Dios para su vida. Amén. Pero lo segundo que habla es de la fe. Amén, que vino por medio de Abraham. Amén. Entonces, digamos, la ley para el pueblo se entenderá por Moisés, pero para los judíos. Pero para nosotros es la fe de Abraham, diga la fe de Abraham. Entonces no hay otro método, no hay otra forma, sino que la fe que Abraham establece en Dios, en el único Dios, en el Dios Todopoderoso. Ahora miren, diga conmigo, una sola fe. Una sola fe. Ahora, más allá que hay una sola fe, hay diferentes medidas en ella. Amén. Escuchen esto. Lucas 17, verso 5, vamos rápido. Los discípulos entraron en la fe, pero no alcanzaron la medida en la fe. Entonces ellos tenían fe, pero no tenían la medida correcta o la medida que ellos tenían que tener en sus vidas. Amén. Entonces la Biblia dice, dijeron los apóstoles a Jesús, al Señor, aumentanos, ¿qué dijo? Vamos, ¿qué dijo? Ellos tenían fe, pero no tenían el nivel de fe, o no tenían la dimensión que ellos tenían que tener para poder establecerse y para poder moverse. Entonces nosotros tenemos que saber, amén, que si nosotros somos personas de fe, tenemos que alcanzar que para nosotros en la promesa y en la dirección de Dios para nuestras vidas no va a haber nada imposible para nosotros. Amén. Ahora no es que usted va a querer irse volando a la luna, porque Dios dice, yo nunca te di esa promesa que tú vas a ir volándote a la luna, porque la fe va a respaldar lo que Dios dijo, lo que Dios ha prometido y lo que Dios ha asegurado que nosotros podríamos hacer en Él. Me dicen amén a esto. Entonces ellos tenían que moverse en una dimensión, pero la dimensión no era suficiente. Entonces hay cosas que nos demandan a que nosotros entremos en una dimensión de fe, en una dimensión de Dios, en una dimensión espiritual, en una dimensión de la palabra, para alimentarnos y para comenzar a desarrollarnos en la dimensión espiritual del conocimiento, de la revelación de nuestra fe. Mateo 8, verso 26, vamos rapidito. Como dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres? Vamos, ¿por qué teméis, hombres? Vamos, ¿por qué teméis, hombres de qué? Digamos, ¿cuál
situación que vivían, sino en la dimensión de fe que ellos radicaban. Entonces, amén, Jesús le dijo: ¿por qué teméis? ¿Por qué estás en temor? ¿Por qué estás en una inseguridad? Amén, porque has perdido los recursos, porque has perdido la esperanza, porque has perdido el vigor, porque has perdido la valentía, porque hay un nivel bajo de fe. Amén, no, porque hay un nivel. Yo quiero, hay gente que quiere recibir hoy de Dios. Amén. Miren, Efesios 4, verso 13. Tenemos que trabajar, tenemos que estar desarrollando nuestras vidas. Esta iglesia no solamente es una iglesia, es una escuela profética. Entonces, ¿qué dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Amén. Ahora nosotros tenemos que unirnos, tenemos que llegar todos a tener la misma fe en igualdad. Amén. Ahora yo puedo ser un hombre de fe, pero el problema es que yo no me puedo unir en las dimensiones espirituales, donde Dios me ha dado fuerza, donde Dios me ha dado recursos, donde Dios me ha dado respaldo, donde Dios me ha prosperado, donde Dios me ha bendecido, donde Dios me ha sanado. Ahora, ¿cómo usted se va? Hasta que todos los unamos. Porque yo tengo fe, porque recibí milagros a través de mi fe. Recibí salidas, restauración, amén, bendición. Ahora, ¿cómo Dios te va a bendecir a ti? ¿Cómo me bendijo a mí? ¿Cómo Dios me va a restaurar a mí? A ti, ¿cómo me bendijo? Porque tú tienes que tener la misma dimensión de fe que a mí se me demandó. La misma dimensión de fe que yo comencé a buscar, a desarrollar en Dios. Me dicen amén a Él. Me dicen amén a Él. Aleluya. Amén. ¿Se entiende? Entonces tiene que haber algo, porque Dios es un Dios que vino a bendecir a todos por igual, a manifestar sus promesas, amén, en una igualdad para todos. Pero todos necesitamos entender que tenemos que tener justamente aquel medio llamado fe para entrar en Dios, para recibir las promesas de Dios y recibir sus bendiciones. Pero cuando yo me tuve que echar a morir, yo no me eché a morir, yo me levanté. Pero el problema es que tú te echas a morir. Entonces tú no vas a ver lo que yo voy a ver en Dios. Para mí Dios es verdadero porque Él cumple sus promesas con aquellos que permanecen en Él. Pero el problema es que tú te has desechado. El problema es que cuando yo no tenía economía, yo no busqué los recursos económicos, yo busqué mi llamado. Amén. Y la Biblia dice: buscar primeramente el reino, aleluya, amén, y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Yo nunca cambié a Dios por un negocio. Amén. Usted es una persona que ha emprendido, no sé. Mi esperanza es Dios, no es mi recurso, no es, ¿se entiende? Entonces yo tengo un nivel de fe, ¿se entiende? Que a mí me establecen las promesas y no tengo que estar generando fuera de las promesas. Yo no tengo que estar trabajando, gloria a Dios por el trabajo, pero no tengo que estar trabajando, porque Dios me ha bendecido sobrenaturalmente y sus promesas llegan sobre mí de una manera. Y si usted dice: ay, es malo trabajar, bueno, no pida vacaciones porque es malo. No se me vaya de vacaciones después. Amén, porque usted tiene que trabajar por eso. No estoy dando contra el trabajo. Estoy diciendo que tu trabajo tiene que ser bendecido sobrenaturalmente. Y que tú no puedes trabajar toda tu vida para comprarte un vehículo a 48.000 cuotas. Amén. Que tu trabajo tiene que ser una fuente donde Dios en esa fuente comience a bendecirte. Muévame sus manos, muévame sus manos. Entonces quiero que puedan entender esto, hasta que todos lleguemos a dónde. Hasta que todos lleguemos, ¿qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Porque hay personas en la iglesia así.
Porque hay otros. Porque hay diferentes dimensiones. Y vienen todas las reuniones, los que están así y los que están así. Amén. Pero es que hay una dimensión donde esa persona que está así rompió toda dimensión. Amén. ¿Se entiende? Rompió toda atmósfera. No tiene vergüenza, no tiene timidez de reconocer y adorar a Dios Todopoderoso. Amén. Pero son creyentes, claro que lo son. Pero en esa dimensión opera orgullo, opera cautividad, incredulidad. ¡Wow! Amén. Por eso todos tenemos que ser. Amén. Una vez una persona que se congregaba en este lugar me dice: pastor, ¿por qué fuimos a una iglesia y los de atrás todos adoraban? Y a veces en nuestra casa no. Y porque en nuestra casa estás tú, le digo yo. Y en la otra iglesia no estás tú. Entonces la gente no mira lo que hacen los otros, sino vienen a adorar. Medidas y hay estaturas. Entonces yo me tengo que medir para encontrar justamente mi medida. Me tengo que medir en mi estatura. Entonces yo, según la estatura, voy a conformar mi medida. Wow. Miren qué fácil. Ponete de pie. Ponete de pie, Nico. Miren ahí atrás, por favor. Miren qué diferencia hay entre uno y el otro. Amén. ¿Y en qué está la diferencia? En la medida. Amén. Entonces la medida marca, se entiende, es conforme a la estatura de cada persona. Amén. Entonces usted no se puede añadir una medida más grande que su estatura, dice la Biblia. Usted tiene que realmente coordinar bien su estatura con su medida. Entonces usted no se va a levantar como un león siendo un gatito. Usted tiene que comenzar a crecer, a desarrollarse, para que usted pueda realmente hacerle frente conforme a la dimensión del tiempo y a la dimensión del caos en el nombre poderoso de Dios. Amén. Ya voy cerrando. Entonces diga conmigo: hay medidas y hay estaturas. Voy a saltar un poquito los textos, por favor. Lo que están hablando, no crean que vas a recibir algo hoy. Una de las cosas que voy a ministrar es esta, por eso. Amén. Diga conmigo: hay 5 niveles de fe. Hay 5 niveles de fe. El primer nivel es el más importante para nosotros. Amén. Y hay un orden que para nosotros es casi imposible llevar este orden por la dimensión del pueblo o de la iglesia en el mundo. Amén. Nosotros teníamos que empezar por el inicio, por el principio, pero muchas veces es como trabajamos para llegar en una dimensión media, para comenzar no desde el principio, sino del medio, ¿sí? Con las personas en la fe. Ahora, el principio verdadero, original, es el principio más alto. Diga: el principio más alto. El principio más alto. El primer nivel espiritual en la fe, o la primera medida que tenemos que tener, es la dimensión de la fe en Dios. Diga conmigo: la fe en Dios. La fe en Dios. Ahora, este es el nivel más alto de la fe. Amén. Porque nuestra fe no está basada en nada más. No está basada en mí. No está basada en mi edad, porque soy joven, pienso tener toda la vida por delante. No está basada en mi economía, no está basada en mi papá, en mi mamá, no está basada en mi matrimonio, no está basada en nada. Bueno, es humano. Amén. La fe más alta
es cuando una persona está basada en Dios. Aleluya. Y no cree más allá de sí mismo que la dimensión que conoce o que entiende de Dios. Entonces, de ese lugar, los de la fe entendemos, se entiende hasta cuándo resistimos, hasta cuándo llegamos y hasta cuándo podemos operar. Porque no lo hacemos en nosotros, sino lo hacemos en la dimensión de Dios. De inicio, este es el nivel de comienzo, este es el nivel que marcó, ¿se entiende? Lo que fueron los hombres en Dios y lo que llegaron cada persona que entró en este primer nivel y en este nivel más alto de la fe, de poder entrar en una dimensión de fe en Dios. Amén. La Biblia habla en Génesis 15, verso 6, que Abraham creyó a Dios. Amén. Diga, Abraham creyó a Dios. Vamos de vuelta. Amén. Ahora, lo que creyó Abraham no era cualquier cosa. Era su propia vida, era su propio destino y era su propio alcance. Digamos que cuando Abraham creyó a Dios, quiso decir, depositó todo en Dios. Amén. Se descreditó lo que él podía llegar a ser para él. Se descreditó todos aquellos recursos y esperanza que él podía llegar a darse en sí mismo. Y él dijo, yo me despojo de todo lo que yo puedo generar o dar para mí o hacerme llegar. Y voy a creer en ese Dios que va, aleluya, a hacerme alcanzar cosas grandes, cosas buenas. ¿Qué dice la Biblia? Y creyó. Vamos, ¿qué dice? Pero qué tremendo fue creer en ese momento. Porque él estaba en un lugar de seguridad. Él estaba con su familia, estaba con su esposa, tenía ganados. Amén. Y él, esa decisión, le dijo, sepárate de tu casa, sepárate de tu tierra, sepárate de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Claro, ni sabía dónde iba, pero él creyó Amén. que donde iba a Aleluya. ser un lugar especial. La Biblia dice que él tomó a su esposa, a su sobrino, a sus siervos, a su ganado, y dice que se fue, amén, por un lugar de desierto. Digamos, el hombre salió de un lugar seguro y se metió con toda su familia en un desierto. Amén. Eso es la dimensión de fe, donde la persona totalmente, amén, depende de Dios. Amén. Quiero decirte que si tú todavía totalmente no dependes de Dios, tú jamás vas a entrar en la dimensión de la fe total. Si tú tienes un pedazo de pan y si tú sabes que ese pan va a alimentarte hoy, tú todavía dependes de tus recursos. Pero tu fe va a comenzar cuando tú no tengas ni pan para comer en ese día. Y ahí tú vas a ver realmente la dimensión, la capacidad y el poder sobrenatural de Dios. Miren esto, por favor, Números 23, verso 19. Miren cuál es la base y el fundamento de los judíos, de los hebreos. Dios no es hombre, diga conmigo, Dios no es hombre. Ahora miren la revelación de esta nación, de este pueblo, de esta gente. Amén. Ellos escucharon una voz. Tal vez puede ser la voz de Miguel, la voz de Luz, la voz de... ¿Se entiende? Ellos escucharon una voz. Una persona puede decir, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loco. Amén. Pero estas personas, ¿se entiende?
entraron en una dimensión tan alta, tan profunda espiritualmente, que entendieron que esa voz era el Dios Todopoderoso. Escuchen esto. Y dice, Dios no es hombre. Entonces ellos tenían algo claro. Y sabían separar. Y sabían diferenciar. Porque en la dimensión del hombre hay mentiras en lo que se habla. Hay mentiras en lo que se dice. Hay mentiras en lo que uno puede determinar, cerrar, concretar, pactar. Y también en la dimensión del hombre, uno puede decir que sí hoy y mañana puede decir que no. ¿Me dicen amén? Pero ellos entendieron algo que nosotros tenemos que entender. Que Dios no es hombre. Dígalo fuerte. Dígalo. Por eso la fe se trata de Dios. Que tú conozcas a Dios. Que tú comiences a buscar a Dios. Que tú comiences justamente a clamar a Dios. Dígalo. No por lo que Él te va a dar, por lo que Él es. No para que Dios te dé un negocio, para que Dios te revele su presencia. No para que Dios te haga comprar un auto, sino para que tú tengas intimidad con Él. Amén. El pueblo que busca a Dios es el pueblo que va a ser levantado por Él. Dígame. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo, ¿qué dice? Él dijo, amén. Ahora en forma de pregunta, no hará, no. Y no hará. Y no hará preguntas. Digamos, si Dios dijo, ¿quién no lo va a hacer? Digamos, si Dios estableció una palabra para que tú la creas, la tomes, ¿quién no va a hacer lo que Él dijo? La Biblia dice que Él juramentó por sí mismo. Y no habiendo otro mayor que Él para jurar, dice que Él levantó su mano derecha y juró por sí mismo que decía. La palabra de Dios tiene verdad eterna, espiritual. Entonces, si Dios no cumple lo que dice, Él dejaría de ser lo que es. Él perdería su dimensión de Dios, perdería su sustancia, perdería su esencia. Por eso cuando Dios te da una palabra y tú la crees, Él está comprometido con esa palabra. Él está comprometido. Escúchame, si Dios viene con una palabra para ti y tú no la crees, Él no tiene ningún compromiso contigo. Esa palabra vino, te habló de un cumplimiento, te habló de algo, pero nunca se va a cumplir. ¿Por qué? Porque tú no la creíste. Entonces cuando Dios viene con una palabra, tú la crees, Dios está comprometido ahora contigo, porque tú le creíste a Él y Él juró por sí mismo que de cierto te va a bendecir. Entonces esta fe, o este nivel de fe, es un nivel realmente donde lo posiciona en Dios y lo lleva a la dimensión de tener un pacto y tener un compromiso con Dios a través de nuestra fe. Por eso nosotros somos personas que no rompemos nuestro pacto. ¿Qué quiere decir un pacto? Nuestro compromiso. Yo me comprometí, amén, y yo me esfuerzo para mantenerme en el compromiso, más allá de cómo yo hoy pueda estar, de cómo yo hoy me pueda, amén, encontrar. Entonces cada persona, ¿se entiende? Diga, cada persona de fe tiene un pacto con Dios y tiene dimensiones de compromiso. Compromiso con Dios. Tú estás en la iglesia, pero no estás comprometido. Entonces, digamos, no es la dimensión que la iglesia tiene que tener, no es la medida. La Biblia
a mis santos, lo que he hecho alianza de pacto con ellos. Muevan su mano. Entonces tú puedes estar en la iglesia, pero Dios te dice entre todos, reúneme a mis santos, lo que he hecho alianza de pacto con ellos. Amén. Porque Dios va a comenzar a separar con aquellos que Él comprometió sus verdades, sus promesas. Amén. Amén a esto. Y Dios va a cumplir con todos aquellos que firmaron ese contrato espiritual de la fe, diciéndole, Señor, yo te voy a creer, Señor, yo me voy a entregar, Señor, voy a depositarme en ti, para ti. En el nombre de Jesús. Entonces hemos perdido nuestra dimensión de integridad en ese trato, nuestra dimensión de integridad en esa relación. Hoy tal vez yo no estoy como tengo que estar con Dios y en Dios. Miren, yo voy a dar este primer punto, después le voy a dar los 4. Génesis 17. Escuchen esto. Por mi condición, por lo que estoy pasando, amén, por lo que me está sucediendo, por lo que estoy viviendo, estoy perdiendo mi dimensión de relación con Dios. Amén. Miren lo que dice. Era Abraham de edad de 99 años. Estaba hecho pomada físicamente. Muevan su mano. ¿Cómo estaba Abraham hecho físicamente? Un desastre. Muevan su mano. Amén. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé Perfecto. amén. Ese es el trato, ese es el convenio, ese es el pacto. No te doblegues, no te desvíes, no, sé perfecto, sé íntegro, amén. No camines quebrantado, porque yo soy el Dios que caminé por encima de todo quebranto, amén. No camines derrotado, porque yo soy el Dios que he vencido. Entonces, sé perfecto. Así como yo soy perfecto para ti, tú sé perfecto para mí, dice el Señor. Amén. Si yo he resucitado por mí, tú resiste la muerte, porque yo voy a darte autoridad y poder sobre ti. No camines como muerto si yo he vencido. Camina delante de mí y sé perfecto como camines. Porque tú no caminas solo, caminas conmigo. Amén. Porque los logros tuyos no se te van a acreditar solamente a ti, se te van a acreditar también a mí. Dígame amén. Entonces hay una falta de dimensión espiritual principal en nosotros. Porque yo no puedo estar así, no porque mi humanidad no me lo permite, amén, sino por mi dimensión, por mi estatus espiritual. Yo no me permito estar de esta manera, amén, porque yo hice alianza, hice pacto, amén. Tengo algo con Dios y Dios tiene algo conmigo. Entonces nosotros tenemos que mantenernos así como se mantiene Dios por nosotros. Nosotros tenemos que mantenernos. Pero todos tenemos problemas de hijo roto. Pero yo jamás me quebranté con mis hijos. Amén. Porque cuando me quebranto quiere decir que mi fe no es suficiente y que la situación pasó, superó la dimensión, la capacidad y el poder de mi fe. Entonces mi fe está viva. Tal vez mis hijos no hacen lo que yo quiero ver de ellos, pero yo sé, yo entiendo que ellos van a terminar en lo que yo empecé. Entonces estamos en un nivel donde nosotros rompemos, amén, donde nosotros lo desvinculamos, amén, de la dimensión de lo que es nuestra fe para nosotros. Porque estamos, porque no alcanzamos, porque ahora tenemos tal cosa y ahora ya estamos en la tal cosa. Veamos eso, hermano. Todos nosotros teníamos que ser ricos y millonarios, hija. ¿Por qué no lo somos? Porque no somos justamente lo que tenemos que ser.
para que las riquezas en Dios nos alcancen. Si en lo poquito me sos fiel, te voy a poner en mucho. Si en lo poquito me sos fiel, te voy a poner en mucho. Amén. ¿Saben? Yo con la pastora, ¿saben cuál es nuestro crédito? Pregúntenmelos. A ver, ¿cuántas personas les cuesta generar? ¿Les cuesta generar? Bueno, ustedes van a pagar el mes. Ahora este mes, 10 millones te vamos pagando. ¿Cuánto les cuesta generar? Amén. ¿No les cuesta generar? Bueno, van a pagar. ¿Les cuesta generar o no? ¿Sí? ¿Y por qué me preguntan y cómo se genera? ¿Qué puedo sentir? ¿Saben que nosotros hemos dado? Amén. Y el dar de nosotros lo dimensionó para lo que hemos recibido en Dios. Amén. Y nuestro dar no fue dinero. Amén. Amén. Nuestro dar fue nuestras vidas. 21 años, un chico joven, flaquito, bonito. Un poquito más de la pastora que yo. Amén. Bonita la pastora, linda. Yo pesaba 58, la pastora 52 kilos. Y los dimos por completo. Los pusieron en una obra, ellos saben, donde era una casita de 40 personas. No, 40 personas espacio, no había 40 personas. Piso de tierra, chapas, la telaraña, amén, ahí por los palos, ¿sí? El elefante que andaba por ahí. ¿Se entiende lo que es? ¿Sí? Con 8 abuelitos, uno más loco que el otro. Los vendidos. Uno más loco que el otro. Amén. 8 abuelos que nos hacían la guerra. Estaban como algunos jóvenes de acá, yo estaba ministrando. Ya estoy acostumbrado, que ese tranquilo no dejaste en sus labios en vano. Amén. Yo estoy conectado a Dios. Escuchen esto. 21 años tenía. Jueves, domingo, lunes, martes. Amén. ¿Sí? ¿Es verdad? Es verdad. ¿Sí? Caminando, llevando, dando, orando, ministrando, fortaleciendo. ¿Es verdad? Amén. Eso fue la clave. Tú quieres grandes premios, pero no haces muchas cosas. Y Dios nos llama para que andemos. Sí, Señor. No para que nos quedemos, para que andemos. La palabra andar es un verbo. Tú tienes que comenzar a moverte en la palabra, el verbo, la palabra. Amén. Tú tienes que levantar, todavía no eres ministro, todavía no eres profeta, y tú quieres vencer, tú quieres manejar el mundo espiritual porque conoces Salmo 23 y Salmo 91 que no lo lees nunca y ya te pones en el púlpito y dices porque en el Salmo, no, en el Salmo no, en tu vida tiene que verse. En tu vida tiene que verse que tú anduviste ya por valle de sombra y de muerte. Amén. Y fue la vara y el callado de Dios te han fundido. Digamos, tú ya tienes que ser aprobado por Dios para que Dios realmente pueda cumplir todo lo que Él ha dicho contigo. Pregunta, ¿tú eres casada, hija? ¿Con quién? ¿Qué pasa si tú estás casada con Julián, pero tú no te ves, no te relacionas y no vives junto con tu esposo, lo que tienes que vivir? ¿Estás bien? Digamos, tú te comprometiste con alguien que todavía no tenés relación. Muevan sus manos. Digamos, es como que Dios te ama y tú eres frígido para Dios. La fe principal es la fe que hay entre Él y nosotros. No es lo que Él haga, es lo que tú vas a hacer. Es el lugar que tú te vas a entregar. Y
Y es el lugar, en el lugar que tú te vas a entregar a Dios, es el lugar que Dios se va a entregar a ti. De la medida que tú te entregues, Dios se va a entregar. Amén. Cuando tú te entregas por la mitad, Dios se va a entregar por la mitad. Cuando tú te cuesta entregarte, Dios también te va a costar entregarte a ti. Porque es un trato, es un pacto. Si tú andas conmigo, yo voy a andar contigo. Amén. Si tú eres recto conmigo, yo no voy a andar contigo. Amén. Porque yo soy recto, yo soy verdadero, yo soy fiel. Bueno, es humano. Entonces necesitamos entender esto. Porque no se te hable. Porque todavía estás como el de abajo. Si tú eres un hombre o una mujer que tienes que estar operando a través de tu fe en el poder sobrenatural, porque todavía tú no te has entregado, todavía tú no estás en el verbo. Amén, no estás en el verbo. ¿Y cómo sabe que yo no estoy en el verbo? Si leo la Biblia todos los días. ¿Cuándo lee usted la Biblia? A la mañana. Amén. Entonces la gente hoy piensa que eso es estar en la palabra. Estar en la palabra es cuando tú realmente comienzas a accionar y comienzas, porque justamente Dios te dice que los de la fe son llamados. ¿A qué son llamados? A estar sentados. ¿A qué son llamados? A ensayar los días martes. ¿Y qué más ensayan? ¿Qué día ensayan los músicos? Se fueron los músicos. Los sábados. Eso es estar en Dios. Wow. Amén. ¿Cuántos van a la casa de paz? ¿Cuántos hacen casa de paz? Estar en el verbo. Amén. Estar en la dimensión de Dios. Lo que Dios está moviendo, lo que Dios está revelando, lo que Dios está manifestando, lo hacemos nosotros visible. Porque nosotros estamos en acción. Amén. Porque Dios no lo va a hacer con otros, lo va a hacer con los de Él. Amén. Con los de la fe. Amén. Con los que le pertenecen Amén. a Él. Con los que han tomado su nombre. Amén. Con los que han creído en su nombre.